Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Rompe el Silencio. Hoy tendremos un programa muy interesante, pero sobre todo muy instructivo, porque veremos qué es lo que hemos hecho en nuestro país y qué es lo que hemos dejado de hacer en materia de protección para nuestra niñez. Tenemos invitados e invitadas de lujo. Hoy me honro con presentarles a una persona muy especial, muy defensora de la niñez, pero sobre todo muy defensora de los derechos humanos. Con nosotros está la abogada Ana Pineda, quien es la ministra en el despacho de la Secretaría de Derechos Humanos. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias, ministra, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted por su amable invitación, un gusto saludarla. Y también, ministra, nos acompaña una persona, bueno, es un personaje dentro de la niñez. A veces creo de que no hay niñez sin Wilmer Vázquez. Muchas gracias, Wilmer, por acompañarnos. Eres el presidente de COIPRODEN, es todas las asociaciones aglutinadas que protegen la niñez y que siempre están tocando el tema de la niñez con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha pasión. Wilmer, muchas gracias por estar también con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Marcia, por darnos la oportunidad de poder tocar temas tan importantes en materia de infancia y adolescencia, y especialmente en este programa de Rompiendo el Silencio. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir rompiendo el silencio siempre cuando existan personas comprometidas con esta sociedad hondureña, y también tenemos una persona muy comprometida con este tema y es el licenciado Oscar Chicas. Él es un experto en estudio de sistemas formales e informales de protección de la niñez. Gracias, don Oscar. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Bueno, nosotros como Visión Mundial pues tenemos ese compromiso, ¿verdad?, con niñez, y así que es bueno poder compartir aquí con los amigos. Así que, como verán, es un grupo de personas luchando por la protección de la niñez, pero sobre todo tratando de informarle a usted qué es lo que usted puede tener como expectativas de lo que podremos hacer de aquí para adelante y qué es lo que hemos dejado de hacer. Pero para esto yo quiero introducir nuestro tema de hoy, y este tema es sumamente importante porque es un documental que habla y muestra lo que Visión Mundial también ha hecho en materia de protección. Muchas veces creemos de que el Estado es el único responsable de trabajar con los temas de protección de la niñez, pero vienen organismos internacionales que llenan esos vacíos, y al llenar esos vacíos nos convierte a todos en correlacionadores y corresponsables de la protección de la niñez. Vamos entonces y compartan conmigo este documental que a continuación les mostramos. Hola, mi nombre es Melissa Pérez, mi amigo es Richard Hernández. Hoy les hablaremos de Visión Mundial Honduras, que trabaja en 12 departamentos, 635 comunidades, 51 municipios, 390,000 beneficiados directos e indirectos, 71,000 niños y niñas patrocinados en 28 programas de desarrollo de área PDA. Visión Mundial Honduras tiene una visión y una misión. ¿Cuál es el llamado de la misión que nos hace Visión Mundial Honduras? Escuchemos a nuestro director ejecutivo. Visión Mundial es una entidad cristiana. Su visión se centra en la búsqueda de plenitud de vida para la niñez, es decir, esa es la esencia. Tenemos una misión que nos define como cristianos, seguidores de Jesucristo, pero un elemento importante es que nos llama a trabajar con los pobres, ¿verdad?, para promover la transformación humana. Este es un elemento bien crítico, y sumado a eso lo que es la búsqueda de justicia es otro elemento muy importante. Melissa, ¿qué te parece si vamos por ahí y hacemos una serie de preguntas? ¿Sobre qué? ¿Y a quiénes? A los niños, y acerca de qué opinan sobre Visión Mundial Honduras. Vamos pues. Vamos. Visión Mundial los ayuda para que nosotros no seamos pobres. Para mí el PDA, Visión Mundial, es una gran ayuda y nos ayudan a la tutoría solidaria y los niños aprenden mucho más. Que es una buena institución para desarrollar muchas habilidades de unos niños o enseñar nuevas cosas que uno no conoce. Visión Mundial para mí significa una gran parte de este mundo porque gracias a ellos
sabemos cómo cuidar nuestra higiene, cómo dar nuestros primeros auxilios. Es prácticamente una escuela donde nosotros podemos aprender mucho, sobre todo compartir cosas que nosotros sabemos, a convivir con mis amigos, a ser más generoso y a apoyarnos. Los niños unidos jamás serán vencidos. Bueno, nuestra estrategia nacional en Visión Mundial Honduras está enfocada en la niñez. O sea, la centralidad de nuestra estrategia es el trabajo con los niños y las niñas. También hemos definido un enfoque a través de modelos multisectoriales enfocados en el ciclo etario. Es decir, estamos trabajando con los niños y las niñas de 0 a 5 años como un modelo de primera infancia, de 6 a 11 años como un modelo de niñez y de 12 a 18 años en la parte de la adolescencia. Visión Mundial Honduras contribuye en el desarrollo del niño y niña en estas 4 aspiraciones de la niñez. Son educados. Son atendidos. Aman a Dios. Son protegidos y participan. Visión Mundial Honduras trabaja por el mejoramiento del bienestar de la niñez, familias y comunidades. La responsabilidad de nuestra niñez no solamente está y recae dentro del Estado, pero hoy tenemos Estado representado en 3 instituciones. Estado representado por el gobierno, por las instituciones de organismos no gubernamentales, pero sobre todo por organismos internacionales. Don Oscar, chicas, hablemos y platiquemos un poco de lo que ha hecho Visión Mundial y cómo es que se ha enfocado en la problemática de la niñez y cómo es que ha enfatizado en la protección de la misma. Bien, gracias. Bueno, tal vez empecemos un poco la historia. Esta organización nació del año 1950 y surge como respuesta a una problemática infantil a partir de la guerra en Corea. Entonces, durante todo ese tiempo, pues la organización, su énfasis ha sido el tema de la niñez. En Honduras, aquí se vino a partir de una emergencia del año 74, el huracán Fifi. Y luego ya para 1980, pues inició con proyectos comunitarios y pues ha ido incrementando su aportación al país, su compromiso con el país. Hoy en día la organización bueno, tiene una visión que es plenitud de vida para los niños en el mundo, ¿verdad? Entonces, y dentro de eso se ha identificado una causa que trabajamos a nivel de América Latina, porque estamos en 14 países en América Latina, y esa causa dice una niñez protegida, promotora de una sociedad más justa y más segura. Entonces, en la organización, su trabajo, que es una propuesta de desarrollo integral, porque asumimos compromisos de largo plazo con las comunidades, pero nosotros trabajamos directamente con comunidades, y ahí tal vez hay 3 temas grandes. Uno es el tema de emergencias, de preparación y respuesta, otro gran tema es el desarrollo transformador, y el otro que es tema de promoción de justicia. Entonces, hay ese énfasis. Ahora hablamos de un enfoque integrado, y ese enfoque integrado quiere decir que Visión Mundial nos definimos como cristianos, es decir, promovemos valores cristianos. Otro es que estamos basados en la comunidad, es decir, trabajamos conectados con la comunidad directamente, y algo muy importante es el enfoque en la niñez. Entonces, todo nuestro accionar se conecta a la búsqueda del bienestar de la niñez. ¿Cómo creamos condiciones para que los niños puedan crecer de una manera adecuada, de un entorno seguro para ellos, para que se puedan desarrollar todo su potencial? Entonces, hay aquí 4 grandes líneas de acción que buscamos cuando hablamos del bienestar de la niñez. Uno de ellos es que los niños tengan salud y estén nutridos, es decir, salud, nutrición, tema crítico. El otro es que los niños estén educados para la vida. Luego, el otro es que puedan disfrutar de relaciones armónicas, relaciones con Dios, consigo mismo, con sus vecinos, con su entorno. Y un cuarto elemento es que los niños sean protegidos y que participen. Entonces, alrededor de ese tema, bueno, podemos hablar de muchos aspectos, cómo los trabajamos, pero si nos enfocamos en lo que es protección y cuidado, y en un contexto como Honduras, importante reconocer, Honduras somos un país joven, ¿sí? La mitad de la población es menor de 18 años. Eso es lo que las últimas estadísticas del INE nos indican, ¿no? De que la mitad de la población es joven, menores de 18 años. Sin duda alguna ustedes hacen una labor sumamente importante
puesto que están protegiendo la mitad de la población de un país. Y cómo interactuar para que esos derechos de los 4 elementos y 4 componentes que usted habla, a los cuales los niños desde el momento de su nacimiento adquieren ese derecho, ministra, ¿cómo interactuamos entonces el gobierno con estas organizaciones que tienen bien fijada y que tienen bien centrada su responsabilidad? Bueno, muchas gracias. Ese es un tema indudablemente de trascendental importancia. Como bien usted lo apuntaba al inicio de su programa, el Estado es quien tiene la responsabilidad ineludible de atender la protección integral de la niñez. No obstante, en función de cumplir a cabalidad con esta gran responsabilidad, el Estado entra en niveles de interacción con diferentes actores, entre ellos, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales han jugado en nuestro país un papel muy importante y debemos decirlo que ha sido el trabajo de las organizaciones no gubernamentales las que en buena medida han suplido las falencias del Estado en los temas que ya ha mencionado el señor Oscar Chica. Igual los organismos internacionales como Visión Mundial en nuestro país y otros que también han asumido responsablemente la protección integral de la niñez. Yo siempre creo que cualquier esfuerzo, venga de sociedad civil, de organismos internacionales, de cooperación, debe ser complementarios a cualquier esfuerzo que haga el Estado, que haga el gobierno, y nunca sustituir la responsabilidad legal que tiene el Estado de atender estos temas, porque si no, estamos sustrayendo al Estado de una responsabilidad que le corresponde ineludiblemente y fomentamos un incumplimiento frente al goce de los deberes. Entonces, en buena medida, las organizaciones en el marco de interactuar con el Estado y con el gobierno de manera particular tienen que hacer ver eso. Estamos complementando esfuerzos, no haciendo los esfuerzos que le corresponden al Estado. Es una relación en la que la responsabilidad debe de primar sobre todos los aspectos. Y conscientes de esa responsabilidad, por eso es que precisamente también hoy nos acompaña casi como que el representante de todas estas asociaciones aglutinadas que hoy nos viene a platicar un poco de qué hacen como ONGs, qué hacen como organizaciones no gubernamentales. Nos va a hablar Wilmer en un segundo, nos vamos a un corte y al regresar, Wilmer con interesante información de cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en nuestro país. La Fundación para la Protección Integral de la Niñez Un Niño es una institución sin fines de lucro, una institución que tiene un alto sentido de sensibilidad, especialmente un alto sentido de sensibilidad para aquella niñez que ha sido víctima de abuso sexual. Su objetivo primordial es brindarle apoyo a todas aquellas instituciones no gubernamentales que están legalmente constituidas en el país y que trabajan en atención a aquellas víctimas de abuso sexual. A nombre de toda la niñez de nuestro país y de lo más profundo de mi corazón, queremos darle las gracias. Gracias por todo ese apoyo que nos han brindado a lo largo de todas estas actividades que ha realizado la Fundación. Por la niñez de nuestro país, síganos apoyando. Muchas gracias y que Dios les bendiga. El 60% de la población menor de 14 años está en un estado de vulnerabilidad. Estos niños y niñas muchas veces en situaciones de mucha pobreza y mucha indigencia. Es ahí donde se ha concentrado la labor de ONGs, de COIPRODEN y de personas como Wilmer. Platíquenos, Wilmer. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Marcia. Es importante cuando tocamos estos temas, y especialmente cuando hablamos de cuál es el rol que asume la sociedad civil organizada en el país versus también la responsabilidad del Estado. Y más cuando hablamos, en este caso particular, de más de 3.7 millones de personas menores de 18 años que tenemos en el país. Y si sumamos a esto los menores, personas menores de 23 años, nos vamos a dar cuenta entonces que Honduras, su mayor riqueza es que es una población eminentemente joven.
Y lo importante en este sentido, en este análisis que estamos haciendo, es qué es lo que hemos venido haciendo para poder dar respuesta a esta población en general, por parte del Estado de Honduras y en general de la sociedad. Vamos a ver entonces nosotros que la respuesta histórica a la problemática que enfrenta la infancia y la adolescencia ha venido de las organizaciones no gubernamentales. Esto tomando en cuenta que las mismas han podido operar en el país con el apoyo más bien de la cooperación internacional. Hemos visto y hemos venido analizando esta temática a partir más bien también de la ratificación de la convención por parte del Estado de Honduras, que fue de los primeros 20 países, y es ahí donde después de 23 años hacemos estos análisis interesantes, y especialmente cuando usted mencionaba el tema de los sistemas de protección formales e informales, cómo estamos en el país con relación a ellos, y también hacemos un análisis muy particular a lo que son entonces las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha hecho al Estado de Honduras con relación a las distintas temáticas que afectan a esta población mayoritaria en el país. Podríamos decir que las organizaciones de sociedad civil, para poder dar respuesta, hemos tenido que priorizar distintos temas, y para priorizar estos temas hemos construido también entonces una propuesta para un buen gobierno, para que los gobiernos municipales, los gobiernos locales, el gobierno nacional pueda hacer lo que la población infantil y juvenil está demandando. Usted habla, Wilmer, de los gobiernos municipales. Así es. Habla también de los gobiernos centrales. Así es. Hay una interacción, ha habido una apertura por parte de los gobiernos y ha habido un apoyo de parte de los gobiernos para todas estas acciones a la protección de la niñez, que debemos de llevarlo un poco y un tanto de la retórica a la práctica. ¿Cómo se ve beneficiada esta población? Porque venimos escuchando año con año, casi que gobiernos con gobiernos, que hablamos mucho de nuestras convenciones y nuestros tratados internacionales, pero muchas veces se queda en papeles y muchas veces se queda en la buena intención de personas como ustedes. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Tristemente tenemos que decir que la infancia, la adolescencia y la juventud no han sido una prioridad nacional. No han sido prioridad de los distintos gobiernos, no solo de este, sino de la mayoría de los gobiernos. Y cuando yo hablo de que hemos construido propuestas para hacer un buen gobierno por la infancia y la adolescencia en el país, es ahí donde nosotros priorizamos, por ejemplo, en 8 ejes temáticos. El primero, que tiene que ver con la primera infancia. Este es un tema que debemos de abordar en el país y que ha sido muy descuidado. Actualmente se ha aprobado una ley, una política de primera infancia, pero que, bueno, como dice usted, se queda a nivel de aprobación de políticas públicas, pero que las mismas no son implementadas. También un segundo tema que nosotros hemos priorizado es el tema de la protección social, conscientes que no tenemos un sistema formal de protección social en el país. Y igual fue recientemente aprobada una política de protección social, y lamentablemente también tenemos que decir que se ha quedado bajo el escritorio, donde existe también un comité técnico de protección social, que hemos querido impulsar la misma a través de un plan de implementación involucrando a las distintas secretarías de Estado. Lamentablemente no hay una respuesta o un interés de las distintas secretarías que pueden estar vinculadas con la temática. El otro tema que para nosotros es importante son los servicios de salud integral. Sabemos que en el país este es un serio problema que se enfrenta a nivel nacional. No existe cobertura, no existe la atención adecuada, no existen las condiciones necesarias básicas para poder dar atención de salud integral en el país. Otro es el tema de educación de calidad, y ese es un tema que igual está siempre en el tapete de la mesa, y creo que es de ahí más bien donde se generan una serie de conflictos. El tema de la participación y el protagonismo no existe. Hay esfuerzos, hay algunos avances, sin embargo todavía nos hemos quedado cortos, como desde el Estado se da la oportunidad para que las niñas, los niños, los adolescentes puedan participar y que puedan ser protagonistas de sus propios derechos. Y todo eso encierra en una sola palabra: derechos. Estamos violentando los derechos de nuestra niñez. Ministro, usted ha hecho grandes esfuerzos por levantar esa bandera de los derechos. ¿Qué más tenemos nosotros que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Bueno, en primer lugar, decir que, y esto lo digo con mucha tristeza, lamentablemente Honduras no ha sido históricamente un país responsable frente a la tutela de los derechos humanos en general.
Y en el caso particular de los derechos de la niñez, pues también ahí el Estado tiene una enorme deuda. Debemos señalarlo con mucha objetividad que, como ya se apuntaba, la agenda de la niñez, de la juventud y de los derechos humanos en general, incluyendo a otros grupos colocados en posición de vulnerabilidad, no ha estado en la agenda de los gobernantes. La clase política hondureña ni siquiera a nivel de discurso maneja el tema de derechos humanos, mucho menos el tema de los grupos colocados en posición de vulnerabilidad y los derechos que le asisten. En ese sentido, podemos decir que ha habido una ausencia por parte del Estado y los actores políticos con los derechos humanos en general. Hay evidentemente algunos esfuerzos que se han hecho principalmente desde la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, que han estado haciendo esfuerzos significativos para mejorar la condición de vida de la niñez de nuestro país. Si vamos al plano de salud, nos podemos encontrar que nunca como ahora se han apoyado programas de vacunación, incluyendo dentro del cuadro básico de vacunación vacunas que no eran consideradas como la de la influenza, la del neumococo y otras, ¿verdad? Vacunas que las personas de escasos recursos económicos no tienen la capacidad de aplicarlas a sus niños en las edades comprendidas. Por otro lado, también debemos señalar que hay falencias, principalmente en esta área cuando no se abastecen los hospitales y los centros de salud pública con los medicamentos que se necesitan para una atención oportuna y adecuada. Pero en el tema de educación hemos visto los esfuerzos que se están haciendo. Nunca como ahora un ministro había tratado de recuperar la gobernabilidad en el sistema educativo nacional, limpiar de aquel desorden administrativo que ha generado incluso actos de corrupción, y como lo hemos visto se ha estado tratando de que se cumplan con los 200 días de clase, pero además de eso que se mejore la cobertura y la calidad, que ha sido un tema que en educación han sido únicamente ideales. Hoy día podemos decir que por primera vez se han aplicado pruebas de rendimiento escolar y se está en el proceso de hacer evaluaciones de desempeño de los maestros, con los cuales evidentemente vamos a tener también una mejora sustantiva en materia de educación. En materia de educación, ministra, ¿cómo garantizar que esa calidad de educación está llegando a las aulas y que hay que inducir, pero sobre todo hay que orientar a los maestros para que esa calidad de educación sea consistente a lo que estamos hablando aquí, que es precisamente que queremos llevar esta retórica, queremos llevar todo esto que está en documentos a la práctica, porque sabemos de que un país que invierte en la educación de su población de niñez y juventud es un país que está destinado a tener un desarrollo apropiado. Totalmente de acuerdo con usted. Ya Amartya Sen, como una de las dimensiones del desarrollo humano, señala justamente la capacidad del ser humano por tener oportunidades, por tener la capacidad de entrar en el sistema educativo nacional. Así que la generación de conocimientos, la educación es un factor importante para el desarrollo, no solo a título personal, sino del país en general. Y en este sentido, Honduras tiene que seguir haciendo esfuerzos para poder extender a mayores niveles de cobertura, pero la calidad de la educación pasa también por mejorar la calidad del desempeño del maestro, de la maestra. En la medida que tengamos maestros desactualizados de la tecnología, de la informática, de otras disciplinas que pueden estarse compartiendo dentro de las aulas, pues vamos a seguir teniendo los profesionales que hoy día tenemos, tanto egresados de las escuelas, de los colegios como de las universidades. Es muy importante en ir revisando las currículas educativas. Un paso importante que ha dado la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es que ha hecho una propuesta para la revisión del Currículo Nacional Básico que incluya la Cátedra de Derechos Humanos con énfasis en los derechos de las personas colocadas en posición de vulnerabilidad. Dentro de esos temas están los derechos de la niñez.
Así que ya los maestros van a saber cuáles son los derechos de la niñez, cuáles son los instrumentos nacionales e internacionales que tutelan los derechos de la niñez. De la misma manera van a saber distinguir cuándo se produce una violación a los derechos de un niño o de una niña. ¿Qué hacer ante un caso de violación a los derechos humanos? ¿Ante qué instituciones del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos deben de recurrir? Esto evidentemente también va a buscar un cambio, no solo en la persona que recibe el conocimiento, sino en el propio maestro, que se convertirá en un defensor y una defensora de los derechos de la niñez dentro del sistema educativo nacional. Y ahí sí podríamos poder decir que verdaderamente estamos entrando a la raíz del problema, porque el problema no es nuestra niñez que si recibe 200 días de clase o si está dispuesto a recibir educación de calidad, sino cuál es la calidad en la que tenemos que invertir, y es en los educadores. Tenemos una entrevista en el Cerro de Plata con el gerente del PDA. Compartan con nosotros, por favor, esta entrevista que es de suma importancia y tiene mucho que decirnos al respecto. Visión Mundial es una organización que está comprometida con los derechos de los niños, así que facilitamos a promover esos derechos, sensibilizando a los padres de los derechos de los niños que ellos tienen, el derecho que tienen a la protección, a la educación. Creamos programas también al acceso de educación y alimentación básica a través de habilitación de espacios libres para que ellos puedan recrearse, también a través de metodologías de educación como tutoría solidaria de niño a niño, donde ellos puedan tener acceso también a mejores sistemas de educación, también con el acceso a educación prebásica con los niños menores de 5 años, y también el seguimiento de casos especiales cuando son niños con bajo peso, poder proveerles junto con alianza de otras organizaciones gubernamentales para poder proteger su salud. Nosotros como Visión Mundial estamos muy comprometidos con la juventud y la niñez, ¿verdad?, en el tema de protección, y lo que nosotros estamos haciendo actualmente y acciones puntuales que estamos llevando a cabo es ampliar el conocimiento de los jóvenes y de los niños para que ellos puedan protegerse a sí mismos, ¿verdad?, y poder apoyar a proteger a los demás. Y nosotros estamos llevando a cabo lo que son las redes de niños y niñas, las cuales vienen a apoyar bastante lo que es el cuidado de ¿verdad?, de otras personas. Y por medio de las redes los niños pueden tanto replicar el conocimiento que ellos tienen sobre protección, políticas de protección, derechos de los niños, y así ellos pueden también buscar el conjunto con otros niños, empezar a trabajar en conjunto con otros niños para buscar el desarrollo de sus comunidades también, ¿verdad?, y buscar la solución a problemas específicos de los niños, ya sea si no hay un área recreativa en la comunidad, si hay casos de abuso, casos de violencia, maltrato contra los niños. Entonces los niños pueden empezar a realizar acciones, y para darle la misma conciencia a los adultos también, ¿verdad?, acerca de la protección de los niños y de el cuidado que deben de tener los adultos para los niños. Es importante, después de haber visto el segmento anterior y escuchado, dónde podemos nosotros enfatizar que no solamente es en sí la protección y lo que podamos hablar de la protección de la niñez, sino encontrar e identificar la raíz del problema. Don Oscar, Visión Mundial tiene que tener, me imagino que un tema prioritario. Si ese tema prioritario hoy fuese de su elección, fuese educación, ¿ustedes invertirían más en la niñez o en los educadores de esta niñez en los colegios? Bueno, nosotros como organización estamos apostando a la niñez. Ahora, lógicamente no es la niñez aislada, tenemos que trabajar con los diferentes actores.
el tema de los maestros, del sistema educativo es fundamental. Entonces, creo que hay que trabajar en esos diferentes ámbitos. En el caso nuestro propósito es asegurar cómo los niños tienen acceso y calidad educativa. Entonces, para ello, en el caso de Honduras en general, cuando hablamos de acceso, hay acceso a educación. O sea, no hablemos de la calidad de ese acceso, pero existe. Entonces, ahora vamos al tema de calidad, qué es lo que están recibiendo. Entonces, ahí hay enormes desafíos y el trabajo ahí nosotros como sociedad civil contribuimos, pero al final es un asunto del Estado. Entonces, por ejemplo, el tema de los maestros y su lucha con su patrono, ¿no? Es decir, temas laborales, ese es un aspecto que creo que es muy importante también. Es decir, un maestro que no se le puede pagar su salario, lógicamente pues tendrá muchas dificultades en su vida diaria y eso impactará en el trabajo, en la calidad de lo que hace, la motivación para hacer el trabajo. Entonces, creo que debemos trabajar a ese nivel y como la ministra mencionaba, se ha avanzado ya en este año y nosotros hemos estado cooperando con el señor ministro de Educación en este tema, porque es importante que los padres de familia se unan a este esfuerzo. O sea, este es un tema en que todos estamos involucrados. Al final estamos hablando de cómo levantar una nueva generación. Entonces, nosotros como organización decimos, no, vamos a invertir en los pequeños, ¿verdad? Y claro, los niños hay que invertir desde la madre primero. Entonces, cuando hablamos de educación, hablemos de la educación de la madre, porque una madre que tiene un mayor nivel de educación, eso asegura que el niño va a poder disfrutar de un entorno mejor, o sea, la parte del ambiente en que vive. Entonces la educación, como se dice, cambia la vida. Yo creo que un país para desarrollarse tiene que pasar por educación. Ahora, Honduras creo que es un país que invierte más en educación. O sea, si usted mira el porcentaje del Producto Interno que se invierte en educación es de los más altos. Pero con qué efectividad, digamos, de esa inversión. ¿Dónde está el costo-beneficio? Porque es una inversión, porque no podríamos decir que es un gasto dentro del presupuesto general de la República, sino que tiene que ser considerado a nivel de inversión. Esta inversión se ve reflejada, Wilmer, en lo que ustedes hacen en la práctica, porque yo creo que aquí, de los que estamos en este panel, Wilmer es el que más está en contacto directo con la necesidad y directo con la vulnerabilidad, directo con aquel que está sufriendo en carne propia lo que nosotros no podemos hacer o no podemos proteger. Bueno, actualmente en el mes de noviembre y diciembre hicimos dentro de la red COIPRODEN un estudio sobre el cumplimiento por parte del Estado a las recomendaciones del comité, pero focalizadas en el tema de inversión, y eso previo a poder nosotros elaborar el informe alternativo de cumplimiento. Es triste ver realmente los resultados, porque a nivel de inversión por parte del Estado en aquellos distintos programas que responden a la problemática de la niñez y adolescencia, y no llamemos necesariamente problemática, sino más bien al cumplimiento de los derechos de la niñez en Honduras, vemos que la inversión por parte del Estado se queda bastante corta. Y como dije anteriormente, la mayoría de los programas que existen en el país, su funcionamiento o el apoyo directo o la inversión realmente viene desde la cooperación internacional, pero no necesariamente una respuesta directa que se refleje en el presupuesto general de la República. Y creo que más bien algunos de los casos en los que se ve el tema de inversión, más bien desde el Estado se ve como un gasto, no necesariamente como una inversión en esta población. Entonces, sí, ahí la respuesta desde la sociedad civil, y esto a nivel nacional, las distintas organizaciones no gubernamentales es operando a través de cooperación internacional. No podríamos decir nosotros que la inversión por parte del Estado ha sido mayoritaria, incluso en el tema de educación. Podríamos ver el tema incluso de la institucionalidad, que es el INFA actualmente. El presupuesto con el que ha operado es un presupuesto raquítico, y siendo esta la instancia rectora. Y vemos que lejos de aumentar más bien el presupuesto se reduce. Actualmente se ha reducido aún más este presupuesto. Entonces, ¿cómo desde el Estado se puede dar una respuesta a esta población? Entonces es ahí donde nosotros analizamos los sistemas de protección, los formales y los informales, y vemos entonces desde el Estado, en el caso de los programas que se manejan desde el INFA, primero que no cuentan con el recurso
humano adecuado que dé respuesta. Presupuestario tampoco, y también los centros, por ejemplo, que pueden tener de atención, tampoco la atención que se da es la adecuada. Desde ahí vemos entonces que sí hay un grave problema. Sin embargo, y como dije anteriormente, reconocemos que hay avances. Hay avances a nivel de políticas públicas, hay avances a nivel de tratados nacionales e internacionales. Creemos que hay algunos esfuerzos que se están haciendo desde algunas secretarías de Estado para poder dar una respuesta y pensar en función de que se está invirtiendo en la población infantil y juvenil. Sin embargo, también dijimos al inicio que esta es la población mayoritaria en el país. Y cuando decimos que es mayoritaria, pero lo comparamos versus el presupuesto que se asigna a este grupo mayoritario en el país, nos damos cuenta que es abismal. Actualmente también hicimos, por ejemplo, una comparación entre lo que se estaba dando el presupuesto a la instancia rectora de políticas de infancia versus el presupuesto de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad. Y nosotros vemos que ahí solamente se acerca a un 5% el presupuesto que se está asignando. Sin embargo, es abismal el que se da a seguridad. Si vemos también el presupuesto que se asigna a seguridad y a Fuerzas Armadas versus el presupuesto de educación, también vamos a ver que es una diferencia abismal. Es más fácil invertir, por ejemplo, en la policía que invertir en contratar maestros para dar atención a los niños. Y es contradictorio porque estaríamos hablando de lo que se podría ahorrar en materia presupuestaria el Estado si trabajáramos en inversión, en prevención. En prevención, que es la cultura que tenemos que sembrar en el hondureño y sobre todo en la mentalidad del objetivo que tenemos muchas personas cuando asumimos responsabilidades de protección de la niñez. En este momento nos vamos a ir a un corte, pero al regresar quiero que hablemos un poco de no solamente la inversión económica que tiene el país que hacer, sino que la inversión legislativa. Tenemos una mora legislativa y tenemos una deuda con el Estado. Vamos a un corte y ya regresamos. La Fundación para la Protección Integral de la Niñez Un Niño es una institución sin fines de lucro, una institución que tiene un alto sentido de sensibilidad, especialmente un alto sentido de sensibilidad para aquella niñez que ha sido víctima de abuso sexual. Su objetivo primordial es brindarle apoyo a todas aquellas instituciones no gubernamentales que están legalmente constituidas en el país y que trabajan en atención a aquellas víctimas de abuso sexual. A nombre de toda la niñez de nuestro país y de lo más profundo de mi corazón, queremos darle las gracias. Gracias por todo ese apoyo que nos han brindado a lo largo de todas estas actividades que ha realizado la Fundación. Por la niñez de nuestro país, síganos apoyando. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Esa mora institucional, esa mora legislativa que tenemos y que estamos en deuda con el Estado de Honduras, pero sobre todo con aquella población, los 3.7 millones de habitantes menores de 18 años en nuestro país que esperan y requieren de una defensa, de una verdadera defensa. Y es precisamente la institución de la Defensoría la que la ministra nos podría platicar un poco la lucha tan grande que hemos hecho a nivel de la Secretaría de Derechos Humanos, a nivel de organismos internacionales, a nivel de ONGs y a nivel del Congreso Nacional. En efecto, como bien usted lo señala, en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se ha venido acompañando un proceso que desde hace muchos años han liderado organizaciones no gubernamentales de nuestro país. COIPRODEN ha sido una de las organizaciones más activas, impulsando procesos de reforma legislativa para encontrar una mejora en la niñez. Es así como la Secretaría, con los actores que usted mencionó,
ha impulsado la creación de una nueva institución, la Defensoría de la Niñez. Esto no es un motivo antojadizo, en realidad el pensar en la creación de una nueva institución obedece a un análisis de la actual situación de la niñez en nuestro país y sobre todo del funcionamiento del ente rector, el INFA. Todos conocemos que el INFA es una institución en la que no solo tiene problemas de presupuesto, porque para mí no importa si usted tiene mucho presupuesto o poco presupuesto, costará evidentemente mayor esfuerzo, pero igual no es un inconveniente poder actuar con limitaciones presupuestarias cuando se tiene la voluntad política, como en el caso de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que es una de las secretarías que tiene de los más bajos presupuestos. No obstante, no ha dejado de cumplir con su mandato, recurriendo de manera novedosa a otras estrategias para suplir la carencia de un presupuesto. En el INFA mucho tiene que ver con la falta de eficientar el gasto público, en mejorar los niveles de administración del INFA. El 98% del presupuesto del INFA es para pagar la planilla del INFA. El INFA es el ente rector de la política pública en materia de niñez y nos damos cuenta que el INFA solo impacta hoy día en la condición de vida de 5.366 niños. Solo está pendiente en 36 municipios de 298. Y por lo general, más de los que están institucionalizados, porque correcto, pareciese que fuera una guardería gigantesca que así guarda es, niños y no está promoviendo precisamente la protección real de toda la población joven menor de 18 años. Claro, y son justamente estas razones que nos llevó a todos los actores que hemos mencionado a pensar qué hacer con el INFA. El INFA desde 1998 a la fecha ha sufrido de varias intervenciones, donde las diferentes comisiones interventoras han dicho lo que se tiene que hacer, han estado acotando cuáles son los principales problemas que aqueja el INFA. Y creímos por primera vez tener la respuesta, la Defensoría de la Niñez. Evidentemente esto pasa por cerrar la actual institución, tener que honrar los compromisos laborales de las y los trabajadores, pagar el pasivo laboral e incluso certificar a aquellos que han tenido un buen desempeño técnico o de otra naturaleza dentro de la institución para que tengan la posibilidad de aplicar a lo que será la nueva institución, por supuesto que sometiéndose al proceso de selección por oposición. Perdón, ministra, que siempre queda como ente rector, ¿no? Sí. Que no renuncia a su responsabilidad máxima porque no es un ente ejecutor, sino que es un ente rector de las políticas de Estado en materia de niñez. Es correcto. Lo que se pretende es el cierre definitivo del INFA con la estructura y la normativa que actualmente tiene para trascender a una nueva institución que sería un ente desconcentrado, con independencia administrativa, técnica, financiera, presupuestaria, de tal forma que pueda tomar las decisiones como el ente rector de la política pública en materia de niñez, que puede impactar en la condición de vida de 3.7 millones de niños y niñas de nuestro país y no en 5.366 niños como actualmente acontece. No tener presencia únicamente en 36 municipios, sino en 298 municipios, pero pasa también por dejar de atender funciones como ente ejecutor que ha venido haciendo el INFA. Que en ese caso entonces las municipalidades asumirían un rol sumamente importante porque serían ellas las que ejecutarían. Que muchos de nuestros televidentes, y para información de ellos creo que es importante hacer relevante que ya existen las defensorías en las municipalidades y que ya hay municipios que han puesto en práctica lo que es el tema de las defensorías y que ya están efectivamente y exitosamente dando un buen funcionamiento. O sea que solamente sería como expandirlo un poco más a todo el territorio nacional en la mayoría de los municipios para que no sean regionalizadas las instituciones dentro de los departamentos, sino que sean municipalizadas. Claro, en efecto, se busca que en esta nueva estructura no solo exista la Defensoría Nacional con sede en Tegucigalpa, sino que también hayan defensorías regionales de la niñez, de tal forma que en cada región habrá un defensor o una defensora de la niñez que será nominado o propuesto para la escogencia
por las fuerzas vivas de la comunidad, por los consejos regionales formados en el marco de la visión de país, plan de nación y por supuesto las corporaciones municipales, que son los que conocen a quiénes son las personas con mayor calificación, con mayor compromiso, con mayor competencia para poder atender los temas de la niñez. Con esas propuestas se estarán escogiendo a los defensores o defensoras regionales de la niñez. Esto asegura que, como nunca se ha hecho, la niñez pueda estar tan atendida en todos los temas que tienen que ver con su desarrollo integral. Lo que se busca es asegurar la protección integral del niño y que, por supuesto, a través de esta medida se está respondiendo y respetando el principio del interés superior del niño, que manda que en toda decisión que adopten, ya sea administrativa o de otra naturaleza, el niño debe ser el primero en recibir el auxilio y la protección. Y ahí sí podríamos entonces efectivamente decir de que estaríamos llevando directamente todo el apoyo y toda la ayuda a la necesidad en su esencia, porque es dentro de los municipios, es dentro de tierra adentro, es dentro de esos lugares más recónditos donde más necesitan de estas políticas de protección. ¿Cómo integra entonces lo que es los organismos internacionales, cómo integra la sociedad civil a poderle dar fuerza a esta iniciativa, a este gran paso que está dando desde el gobierno y desde el Congreso Nacional? Bueno, ante esta situación se han hecho algunas iniciativas de diferentes organizaciones, un poco claro, desarticulado, ¿no? Porque cada quien por su parte. Nosotros como organización hemos estado trabajando con las defensorías a nivel municipal, educando a la población sobre las rutas, cómo poder actuar en casos de violación a derechos de los niños. Ahora, aquí creo que el esfuerzo tiene que ir avanzando a constituir un sistema de protección real para la niñez. El año pasado nosotros trabajamos en un estudio sobre los sistemas formales e informales de protección a la niñez, un estudio que tuvo participación de los niños, de líderes comunitarios, autoridades, etcétera, y que fue donde se involucró COIPRODEN, FOPRI, de otras organizaciones, y al final pues hay un reporte de esto con recomendaciones, y quizás son cosas que no son nuevas, es decir, ahí básicamente nos confirma, digamos, la situación que hay, el desconocimiento, por un lado lo que decía la ministra, que el INFA como el ente rector, digamos, de la protección de la niñez, no tiene presencia en el país, o sea, es muy limitada. Entonces, hay un desconocimiento en las poblaciones de qué hacer, cuándo, cómo resolver una situación. Entonces, ahí hay tremendos desafíos. Vemos también que hay enorme potencialidad también, en términos de trabajar con sistemas desde los niveles locales, o sea, porque no solamente la formalidad, es decir, la ley creo que nos da el marco, perfecto, es bueno tenerlo, pero luego es cómo se implementa eso. Y ahí otra vez requerimos la decisión política, ¿verdad? De que si la niñez es prioridad, vamos a invertir en esto, vamos a dedicar todo el esfuerzo y todos vamos a trabajar de una manera coordinada en ese propósito. Entonces, cuando uno va a las comunidades y ve las situaciones que están viviendo nuestra gente allá, definitivamente, ¿cuáles son? Ellos, ¿a quién miran como el que les puede ayudar? En este mismo estudio nos decía, bueno, miran a la policía, miran a la alcaldía municipal, pero la policía no está preparada, o sea, para lidiar con esos asuntos. O sea que hay que hacer un gran trabajo a nivel de educación, hay que claro, educar a las autoridades, es decir, si ya están vistos ahí como tienen ese potencial, ahora preparémoslos. Está entonces, la figura, ahora hay que entonces démosle los elementos, esa figura, igual a nivel del municipio, pero también, bueno, nosotros como organización trabajamos mucho. Capacitación a los alcaldes también, correcto, ¿no? Porque ellos juegan un papel importantísimo. Pero también a los líderes locales, desde las mismas comunidades, porque tenemos que avanzar a que la gente tome conciencia. O sea, hay cosas dolorosas, es decir, en comunidades donde, por ejemplo, ver la violación de un niño, una niña, como algo casi que natural, o sea, no enerva, o sea, de la gente. O sea, mucha pasividad en eso. Creo que ahí hay un trabajo grande que hacer en crear esa conciencia
de que se vea a la niñez como realmente el valor que tiene, la y importancia que haya una verdadera participación comunitaria. de la comunidad. Y como nosotros nos interesa mucho el tema de la participación, creo que a veces los televidentes aprenden mucho de lo que escuchan de nosotros los adultos, pero créanme que a veces aprendemos más de lo que los niños tienen que decir. Y nosotros siempre le damos la participación y la apertura a que los niños se expresen. Por eso es que quiero que compartan conmigo a continuación este segmento que permite que los niños expresen y que permite que los niños también nos den su punto de vista y desde su perspectiva de su corta edad nos digan cómo ven la protección a ellos. Todo niño yo tengo derecho a la protección. Una porque somos menores de edad y otra porque tenemos ese valor, tenemos que ser valorados y protegidos por todos los que nos rodean. Tenemos derecho a una salud, tenemos derecho a ir a la escuela, tenemos derecho a ser libres. Derecho a jugar, derecho a reír, derecho a saltar y a cantar. Yo creo que lo primero es hacer conciencias con los padres de familias. Es un poco un cambio cultural. Los padres han venido creando con una cultura de que se cuidaban con golpes, se criaban, se educaban de esa manera. Suponer, si alguien me quiere tocar, yo tengo que apartarme y irle a decir a alguien. Y realmente eso es lo que hacemos, cambiar primeramente nuestra mentalidad, educarnos, orientarnos, para poder así nosotros hacer esa réplica con los demás niños para que ellos sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y que ellos hablen, que no callen. La Fundación para la Protección Integral de la Niñez Fun Niño es una institución sin fines de lucro, una institución que tiene un alto sentido de sensibilidad, especialmente un alto sentido de sensibilidad para aquella niñez que ha sido víctima de abuso sexual. Su objetivo primordial es brindarle apoyo a todas aquellas instituciones no gubernamentales que están legalmente constituidas en el país y que trabajan en atención a aquellas víctimas de abuso sexual. A nombre de toda la niñez de nuestro país y de lo más profundo de mi corazón, queremos darle las gracias. Gracias por todo ese apoyo que nos han brindado a lo largo de todas estas actividades que ha realizado la Fundación. Por la niñez de nuestro país, síganos apoyando. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Pero también no solamente es importante la participación de nuestra niñez, sino que también de nuestra juventud. Por eso es que tenemos hoy con nosotros a Ruth, que es parte de la red de Visión Mundial y que tiene el honor de poder plantear ella en representación de la juventud cómo es la perspectiva de protección.
Y nosotros obviamente tenemos el placer de tenerla con nosotros. Así que gracias, Ruth, por estar aquí con nosotros. Bien, muchas gracias por haberme invitado, ¿verdad? Es para mí un honor estar representando a la niñez y a la juventud aquí en su programa. No, gracias a ti, Ruth, sobre todo porque nos permite ver desde tu expresión y desde tu punto de vista cómo es que estamos en realidad en materia de protección. Si todo lo que hemos hablado hoy aquí y todo lo que continuaremos hablando es para ti algo que ha recibido algún fruto efectivo en la juventud. Definitivamente vemos que cuando tomamos en cuenta la participación de la niñez y la juventud, podemos verlo desde otra perspectiva, ¿no? Nosotros como jóvenes, como niños, vemos la situación definitivamente en algunos momentos que no le hayamos salida. Yo estaba analizando la vez pasada dónde vamos a parar cuando yo ya sea una persona adulta, cuando me toque a mí trabajar, cómo va a estar mi país. Pero ahora me involucro mucho en lo que es estos procesos de participación, de protección a nosotros, los jóvenes, los niños, cuando nosotros lo tomamos como parte de nuestra responsabilidad, no diciendo todo el tiempo, el Estado no hace nada, este es un trabajo del Estado, sino que ya cuando lo vemos nosotros como que no. Si definitivamente yo voy a estar siempre esperando que alguien haga algo por mí, ¿a dónde voy a terminar? Pero cuando nosotros lo tomamos como nuestra responsabilidad, entonces lo podemos hacer de una manera diferente. Podemos ver como nuestro futuro que tiene solución, que sí tenemos futuro. Entonces, viendo la situación en que vivimos, pues cuando nos dicen aprobaron una política pública de protección, se está trabajando para que se apruebe una política de violencia, entonces nosotros decimos, bien, esto requiere tiempo, ya hay una respuesta, pero siempre tomando en cuenta de que eso no termina ahí, que no es solamente de que esté aprobado en un papel y que nos digan, aquí está, hicimos esto por usted, pero también tenemos que tomar en cuenta de que esto necesita presupuesto. Entonces vemos nosotros la responsabilidad que nosotros hemos adquirido ahora. Ya nos estamos organizando como jóvenes, ya tenemos redes de jóvenes llevando voces a otras personas, estudiando lo que esto dice, apropiándonos de estos documentos que nos benefician a nosotros. Entonces ya hay experiencias buenas en eso en nuestro país. Si bien es cierto, venimos dando primeros pasos, pero por algo se empieza y tenemos la confianza de que vamos a estar bien. Pues en el trabajo que se ha hecho, ¿verdad?, con Honduras, ya vemos como lo manda el artículo número 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que debemos de ser nosotros parte de la toma de decisiones, tenemos nosotros derecho a la participación. Entonces, de la ONU ya a nosotros nos enviaron la invitación para plantearles cuál había sido nuestra experiencia trabajando en redes juveniles, trabajando con niños y lo planteamos ante los líderes del mundo, los estados del mundo, y definitivamente era como la satisfacción para mí al representar a los niños y a los jóvenes de mi país y decir, esto hemos hecho, en esto hemos estado, entonces vemos de que vamos bien, nos vamos encaminando bien y vamos a tener éxitos y esa es la confianza que nosotros tenemos. Es lindo escucharte y sobre todo ver de que ese esfuerzo que han hecho muchas personas y muchas instituciones se ve reflejado en el ánimo que hoy estamos percibiendo de tu parte, porque esto me indicaría a mí que algo bueno se está haciendo. ¿Y se sienten incluidos los jóvenes ya? ¿Se sienten involucrados? ¿Se sienten tomados en cuenta? Pues verdaderamente que ese es el reto, que lo tomemos como nuestra responsabilidad. Si bien es cierto, se nos está dando prioridad, se nos está escuchando, pero como le mencionaba, son los primeros pasos. Nosotros vamos a sentirnos parte cuando ya veamos los resultados, que nos digan, nos pidieron esto. Bueno, no se trata solamente de pedir, eso lo tenemos claro, por eso digo de que estamos tomando nosotros la responsabilidad, pero cuando ya se nos diga, en base a lo que ustedes hicieron, en base a la incidencia que ustedes han hecho, estos son los resultados. Entonces yo creo que ya ahí sí nosotros vamos a decir, esto es lo de nosotros, somos parte y nos apropiamos de ello como protagonistas de esta situación que estamos viviendo. Pues después de haber escuchado a Ruth con más razón
y con más ímpetu debemos nosotros luchar por esta protección de la niñez y la adolescencia de nuestro país, porque no podemos defraudarlos ahora que ellos se sienten con esta motivación para partir de un documento que se aprueba o para partir de un documento que se tal vez plasma en una convención o en algún tratado, porque hoy no puede quedarse únicamente en una retórica. Pasemos a la práctica para que personas líderes, jóvenes líderes como Ruth, hoy tengan esa oportunidad. Gracias, Ruth, por haber estado aquí también compartiendo con nosotros y por habernos mostrado una pequeña, haber abierto una pequeña ventana y mostrado todo lo que ustedes tienen y sienten en este momento. Gracias. Realmente muchas gracias más bien a ustedes. Ya vemos nosotros resultados. Esto es magnífico para nosotros ver pues entonces, de que se nos con está esto tomando le agradecería, y pues, por favor, que gracias demos unas palabras finales y sobre todo ilustrativas y de compromiso para una sociedad que necesita involucrarse, dejar de ser espectadora y convertirse también en coactora de estas personas que hoy se encuentran con nosotros. Wilmer. Mi mensaje sería que invertir en la infancia, adolescencia y juventud debe de ser prioridad nacional, por un lado. Por el otro lado es que los precandidatos a la presidencia, estamos en las puertas de un proceso electoral general, que incorporen dentro de sus planes de gobierno el tema de infancia y adolescencia. El mismo debe de ser prioridad si de verdad queremos cambiar los destinos de este país. Muchas gracias, Wilmer. Don Oscar, con sus palabras finales. Bueno, yo soy optimista, creo que los tiempos que vienen van a ser mejores en términos del bienestar de la niñez. Creo que los políticos tienen que entender eso, que invertir en los niños es una inversión que va a redituar, tal vez no en los próximos 4 años, pero en los próximos 8, en los próximos 10. Pero por otro lado, yo veo de la experiencia nuestra a nivel de campo, en las comunidades, que ya los niños y los jóvenes empiezan a estructurarse, a organizarse y van a empezar a alzar su voz y van a tener que ser escuchados. Entonces, es importante que todos empecemos a abrir nuestros ojos, a darles espacio a los muchachos para que se expresen y podamos responder a sus demandas, a sus necesidades. Entonces, yo creo que uniéndonos todos, y este es otro tema ya a nivel de las localidades, que es cómo nos articulamos las diferentes instituciones públicas, privadas, que actuamos en un ámbito local, para poder contribuir a la protección de la niñez de una manera mejor coordinada, que lógicamente va a ser mucho más efectiva en favor de las familias y comunidades. Gracias, don Oscar. Ministra. Bueno, agradecerle a usted por su amable invitación. Creo que ha sido un espacio interesante para hablar de un tema también interesante y muy importante para toda la sociedad hondureña. Y bueno, decir que las niñas y los niños no son objetos. Las niñas y los niños son sujetos de derecho. Como tal, merecen respeto y evidentemente que todos y cada uno de nosotros y principalmente quienes nos encontramos en una posición pública podamos comprometer nuestros mejores esfuerzos para que ellos estén visibles en los diferentes planes, programas y proyectos de gobierno, y solo de esa manera vamos a encontrar una mejora sustantiva en la condición de vida de 3.7 millones de habitantes, haciendo el llamado a las y los diputados del Congreso Nacional para que se sumen a este importante esfuerzo que se concretizará con la creación de la Defensoría de la Niñez. Agradeciéndole su amable participación y su valiosa entrega a este pueblo de Honduras a través de esa protección que le dan a los niños y niñas de nuestro país, agregar a sus palabras que la niñez de nuestro país no es el medio, sino que el fin de los objetivos para mejorar nuestra sociedad. Y este es el mensaje que le dejamos a todas aquellas personas que aspiran, a todas aquellas personas que aspiramos llegar a un cargo para tomar esa responsabilidad, pero que la niñez no solamente es responsabilidad de unos cuantos, sino que es responsabilidad de todos. Con esto, su amable y gentil presencia es agradecida infinitamente. Que Dios bendiga a Honduras, que Dios bendiga todos los hogares de todos los hondureños, pero en especial que Dios bendiga a nuestra niñez y a nuestra juventud. Hasta pronto.